Continuamos aquí en Buenos Días, Wall Street, y ya hemos venido, por supuesto, conversando acerca de la economía. Ya tenemos una fotografía mucho más completa de esa economía estadounidense. Esa inflación del mes de julio que se ha moderado a un 3,4% anual, mientras la inflación subyacente bajó a un 2,5%. En el mes del julio, el CPI avanzaba un 0,1% y el Core un 0,2%, ambos en línea con lo que propiamente se estaba esperando. Pero estos datos llegan apenas días después de lo que fue en esa semana pasada un reporte laboral mucho más débil. Hablábamos de 23,000 empleos perdidos en el mes de julio. Así que la pregunta ahora no es tanto si la inflación está mejorando, la pregunta es si está mejorando lo suficiente para que la Fed, la Reserva Federal, tenga ese margen sin ignorar una economía que empiece a perder impulso. Lo analizamos aquí en esta mañana con Israel Ortega. Él es director de alianzas estratégicas de Delivery Initiative. Con esto, Israel, buenos días, bienvenido a Comercio TV. Gracias, buenos días. Israel, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente, es un placer verte pues acá a la distancia y bueno, estamos con datos calientes, esto es el pan que acaba de salir del horno, ya tenemos esas, digamos, dos piezas. Por un lado, la inflación general que vimos que quedó en 3,4%, el core que se ubica en 2,5%, pero al mismo tiempo esa pérdida de los 23,000 empleos que vimos la semana pasada que se dieron en el mes de julio. Cuando tú juntas todos estos datos, ¿qué diagnóstico haces de la economía? ¿Estamos viendo un aterrizaje, por decirlo así, suave, que finalmente empieza a funcionar o es una desaceleración? Digamos que el empleo se está debilitando antes de que la inflación haya regresado completamente al objetivo del 2%. Sí, así es. Siento que es como un poco como Jekyll y Hyde, ¿no? Que a veces es como dos velocidades, como que no se entiende la economía, ¿no? Por una parte, pues, como señalan, la inflación está bajando y eso es real, ¿no? 4,2% en mayo, 3,5% en junio, pero como estamos viendo, ¿no? El mercado laboral se está enfriando y eso tiene un impacto realmente en la economía, ¿no? 95 empleos en junio generados y vemos totalmente lo al revés, ¿no? 23,000 menos trabajos menos en el último reporte. Así que, no, yo no diría que eso es un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave, pues, para mí implica que la inflación regresa a un porcentaje de 2%, por ejemplo, ¿no? Y después, obviamente, pues cuando la inflación empieza a bajar, también vemos que el empleo está creciendo y estamos viendo las dos cosas en contraste. Así que yo creo que la Reserva Federal pues tiene que responder a esto, ¿no? Hay ciertas cosas que la Reserva Federal puede controlar y algunas cosas no, pero creo que el impacto que estamos viendo, ¿no? Particularmente en Main Street, ¿no? Lo que estamos viendo en estos contrastes de la inflación bajando, pero el mercado laboral perdiendo trabajos, eso para mí, pues obviamente complica mucho, ¿no? El escenario económico para este país. Interesante, Israel, y por supuesto, pues sabemos que ese dato del día de hoy no ha sorprendido al alza, por supuesto, eso es importante, pero la inflación sigue por encima de ese objetivo del 2% que pues la Reserva Federal ha tenido incluso desde lo que ha sido el presidente anterior, ¿no? Además a todo eso, el petróleo, sabemos la prima de riesgo que es en este momento, las tensiones en el estrecho de Hormuz, que continúan representando pues ese riesgo para ese precio. Entonces, ¿este CPI le da como suficiente espacio a la Fed para mantenerse sin cambios en el mes de septiembre o es que el Banco Central, podemos decirlo, está como atrapado, ¿no? Entre esa inflación que todavía está elevada, lejos propiamente de su objetivo y un mercado laboral que empieza como a enfriarse ligeramente, a desacelerarse? Cuéntanos, ¿qué crees que está descontando Wall Street ahora mismo con estos datos y por supuesto con todo lo que estamos viendo también a nivel de geopolítica? Sí, yo creo que empezar con eso, con el punto de geopolítica, porque creo que es un punto muy importante para destacar, como lo estás señalando en tu pregunta, ¿no? Creo que no podemos ignorar lo que está pasando en Irán, no podemos ignorar el impacto que está teniendo para la inflación, no podemos ignorar el impacto que la guerra en Irán está causando en el término, en el costo de petróleo. Entonces yo creo que eso es un contexto muy importante para tomar en cuenta. A la pregunta del Fed, ¿no? Creo que gana un poco de aire, pero no mucho. Mira, antes del reporte,
los mercados le daban prioridad real una alza en septiembre, pero creo que después de perder 223,000 trabajos o empleos, creo que la conversión cambia por completo. Hoy la mayoría de los economistas esperan que se quede sin cambios hasta septiembre. Y creo que eso es lo que yo estoy esperando, ¿no? Y creo que, mira, para mí en lo personal, por ejemplo, estoy pensando de refinanciar mi hogar y sé que si el Fed no cambia la tasa de interés, eso va a complicar, ¿no? La situación para muchos, ¿no? Incluyendo como yo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está pasando. Creo que el Fed sigue atrapado un poco, la inflación está bajando, como señalamos hace poco, pero hay ciertas cosas que la Reserva Federal pues no puede controlar, ¿no? Creo que para mí el sector energético, por ejemplo, hay cosas que el Congreso puede realizar, hay cosas que siento que el sector privado está esperando para que el Congreso haga, para poder pues realmente hacer crecer, ¿no? Más trabajos, más oportunidades, bajar. Creo que el punto central que todos están esperando, ¿no? Es cómo podemos empezar a bajar el precio de la gasolina, que creo que ahora aproximadamente es casi $4 un galón. Y nuevamente, ¿no? Eso tiene un impacto real para todas las familias, incluyendo las familias latinas en este país. Eso es súper interesante lo que está diciendo Israel, porque yo comentaba con Vanessa cuando comenzábamos el show, pues creo que fuera de cámara, o lo dije en cámara, que para los americanos, pues nosotros vemos como personas que analizamos mercado, la Fed, los economistas, vemos este tipo de datos, vemos el CPI, vemos el PPI, vemos el empleo, pero la gente común, ves el precio de de la bomba de gasolina que está frente a su casa o que está llegando al trabajo. Yo veía una ayer, la gasolina estaba en 3.63 y pasé hoy por la misma gasolinera porque tengo que hacer y hoy estaba en 3.95. Entonces, la persona del común no lo entiende, no sabe, no maneja los datos macroeconómicos, no maneja las estructuras, no entiende por qué esas subidas y bajadas de precios, siendo Estados Unidos, pues a pesar del tema de la guerra de Irán, siendo nosotros el mayor productor de petróleo en este momento en el mundo, pero obviamente si bajamos los precios de la energía, o por ejemplo los combustibles, pues las grandes compañías van a perder dinero porque tienen que descontar parte de sus ganancias, pero precisamente viendo lo que está haciendo el mercado. ¿Tú crees que puede interpretarse positivamente una inflación que baja de 3.5 a 3.4%, pero para esa familia, digamos una familia normal americana, eso no significa que los precios estén bajando, significa que siguen subiendo, solo que digamos a un menor ritmo y de repente por rubros distintos? Ustedes en Libre obviamente han venido midiendo precisamente cómo el costo de la vida sigue afectando a los hogares latinos. ¿Qué contraste ves entre esta mejor estadística y lo que ustedes han estado escuchando directamente de las familias hispanas? ¿La economía realmente empieza a sentirse mejor en el bolsillo o todavía hay una brecha importante entre los datos macro y esa experiencia cotidiana? No, creo que aún sigue esa brecha que lo sentimos. Aunque podamos ver estos números que estamos analizando, y creo que es muy importante no ver los números, pero en la práctica, ¿no? Creo que si hablas con la gente latina, como lo estamos haciendo aquí en Libre, lo estamos haciendo en eventos que tenemos con la comunidad latina en Estados Unidos, por todo el país, por cierto, pero también por encuestas. Mira, recientemente hicimos una encuesta este año donde le preguntamos a la comunidad latina, ¿no? ¿Cuál es el tema central para ellos? Y no es ninguna sorpresa, ¿no? Es la economía, la inflación, y creo que es un punto muy importante, ¿no? Lo que acabas de señalar, ¿no? De que hasta que la gente no lo vea en la práctica, ¿no? Y creo que lo podemos ver esto cada vez que llenamos nuestro carro con gasolina, cuando vamos al mercado para hacer compras, hasta que eso no baje, creo que eso va a ser el tema central para el pueblo americano. Obviamente eso tiene implicaciones políticas en un año electoral como lo estamos viviendo ahora, y creo que es algo que obviamente los miembros del Congreso están tratando de lidiar, están tratando de aplicar presión nuevamente a la Reserva Federal. En algunos casos, algunos miembros pues, son más directos en eso, pero creo que además de la inflación, o más bien además de la guerra en Irán, creo que los aranceles
no han ayudado. Creo que eso también está causando más de lo que estamos viendo ahora. Entonces, creo que realmente ese es el tema central para el pueblo americano, y creo que cualquier político que se está concentrando en cualquier otro tema que no tenga que ver esto, que no tenga que ser esto más bien, creo que para mí es una estrategia muy peligrosa, porque el pueblo americano está lidiando con lo que estamos hablando esta mañana. Y mira, Israel, importante lo que se hace en ese momento comentando. Sabemos que estamos a la vuelta de la esquina, no de lo que son esas elecciones de medio término. Así que, por supuesto, inevitablemente ese reporte también tiene una lectura política. Las elecciones de medio término que llegan pues con una economía que está mostrando señales mixtas. Vemos esa inflación que está pues ligeramente bajando un 0,1%, un empleo que está pues que se muestra todavía débil, ¿no? Un poco desacelerado, costos de vivienda que todavía se consideran altos, y a todo eso, como lo comentabas, familias que siguen sintiendo esa presión en lo que son alimentos, seguros, en lo que es ese crédito, ¿no? Entonces, Ujú. con los datos que el Libre está recogiendo en este momento entre los latinos, cuéntanos hasta qué punto, ¿no? Ese costo de vida puede llegar a definir ese voto en el mes de noviembre, y qué tendría incluso que pasar entre lo que es ahora y las elecciones para que el electorado pues realmente sienta que la economía ha mejorado, no solamente como tal, que los indicadores reflejan un poco más de alivio. Sí, así es. Creo que efectivamente, creo que para mí ese es el tema central que va a ocupar la mente de los votantes en noviembre. Yo creo que lo que hemos visto es que los votantes latinos están dispuestos a votar por cualquier partido político. Esa lealtad que vemos en otros grupos no se ve en el mismo nivel del voto latino, y creo que eso refleja que al final los latinos están buscando soluciones, ¿no? Particularmente en ese tema económico. Creo que los republicanos obviamente controlan el Congreso, controlan la Casa Blanca, entonces hay una cierta presión, ¿no? Para que los republicanos pues cumplan con lo que dijeron, ¿no? En la campaña hace 2 años, ¿no? Que si ellos estaban en control, tomaban control, que la economía iba a mejorar. Creo que, como estamos señalando, como estamos viendo esta mañana, tenemos un contraste, ¿no? La inflación va bajando, pero estamos perdiendo trabajos, no estamos generando empleos como queremos ver. Entonces, yo creo que los republicanos están en esa recta final, ¿no? Donde tienen que tratar de poner puntos en el marcador, por decirlo así, ¿no? Para decir, mira, estamos progresando, los recortes de impuestos ayudaron, estamos haciendo esto para crear más trabajos en el sector energético que van a bajar el precio de la gasolina. Tienen que ser muy concretos, muy directos en ese tema, porque si no, creo que el tiempo se va a acabar, va a venir la elección, y pueden encontrarse en muchos problemas electorales. Israel, definitivamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a Delivery Initiative también, para poder en todo momento que han venido para acá a hablarle a esa comunidad hispana y latina, que es la nuestra propiamente, la que ve la economía en nuestro idioma. Así que gracias por supuesto, por traer esa perspectiva que importa, que el latino debe escuchar. Raúl decía que el ciudadano a pie no entiende esos costos, ¿no? En las alacenas, en la gasolinera, pero yo pensaba, el que no sigue a Comercio TV, el que no ve Buenos Días Wall Street, y el O el que que no no lee las escucha encuestas de Libre. The Libre Initiative, porque de ahí todos Sí, estamos informados. gracias. No, gracias por la oportunidad, por poder participar. Siempre un placer. No, gracias a ti, Israel, por el tiempo y por ayudarnos a entender esto de una manera más sencilla, como nos gusta hacerlo acá en Comercio TV, tratar de trasladarlo en un Así es. lenguaje común para que la gente también, que de repente no necesariamente tiene que ser economista para entender y poder tener una visión más amplia de este tipo de temas que nos afectan a todos. Gracias. Hasta la próxima, Israel, por supuesto. Y bueno, audiencia, sabemos que Wall Street puede mirar ese CPI y decir que la inflación va en la dirección correcta. La Fed puede mirar el empleo y ganar razones para continuar teniéndonos a todos observando y siendo cautelosos. Pero para el votante, la cuenta sigue siendo mucho más sencilla. ¿Cuánto gana y cuánto paga? Y a la final, ¿cuánto le queda en ese chequecito a la final del mes? Totalmente. Esa es la manera como se mide, y es importantísimo porque pues todo esto va a influir definitivamente las elecciones. Ya vimos ayer, por lo menos martes, varios estados estaban eligiendo sus candidatos pues ya en las primarias, tanto republicanas como demócratas, pero dicen que ya a partir de lo que viene siendo el Labor Day, ahora en septiembre, pues es como el día oficial donde ahí sí, señores,
estamos en campaña, estamos en recta final para esas elecciones de medio término y todo este tema económico es el tema más importante, como lo dijo Israel, para esas elecciones. Creo que no hay otro que tenga más peso que ese. Por supuesto, todo el mundo apuesta propiamente a una economía que favorezca. Señores, breve pausa comercial. Al regresar, ahora sí le cumplo esos principales índices, cómo están cotizando el día de hoy, miércoles 12 de agosto, ya a esta hora.